Hola, ¿qué tal? En este módulo nos toca ver el registro de información. Para el registro de información vamos a ver los subtemas, procedimientos de registro, codificación de información, captura de información y resultados. Para ello vamos a recordar un poco lo de la sesión pasada. Codificar la información significa que tenemos que definir nuestra lista de variables, ¿no? Ya vimos que hay variables físicas y hay variables evaluativas. También revisamos que en el ejemplo que les puse eran 30 variables, sin embargo pueden hacer un ejercicio muy básico con 6 o 7 variables, ¿no? Tendrían que definirme si son variables físicas, evaluativas, excluyentes, incluyentes y asignarles una letra del alfabeto. Ya vimos que incluyen opciones alternativas de respuesta y debe de tener congruencia con los objetivos que te planteaste en el proyecto. Por ejemplo, si tú quieres hacer un análisis de la publicidad que se presenta durante el noticiario estelar de López Dóriga en el canal de las estrellas, tu objetivo es conocer quiénes son sus anunciantes, ¿no? Cuáles son los principales anunciantes del noticiario de López Dóriga. Entonces tendrías que definir una lista de variables, ¿no? Por ejemplo, cuál es el nombre de la empresa, el nombre de las variables básicas son el número de registro y el número en este caso de publicidad. En tercer término, por ejemplo, sería el nombre de la empresa o el producto que se publicita. La duración de la publicidad que se publicita sería otra variable. Por ejemplo, como hay bloques de publicidad, ¿en qué bloque de publicidad durante el noticiario se presenta? ¿Cuántas veces se repite esa publicidad durante el noticiario? No sé qué número de impactos son. Bueno, esas son las variables y tendría yo que codificarlas, es decir, ponerles una letra del alfabeto, ver si son físicas o evaluativas, ver si son excluyentes o incluyentes, ¿no? Y hacerlo en un archivo de Word a 2 columnas como está en el ejemplo. Eso significa codificar la información. Recuerda que hay que describir las variables. Aquí también ya viene especificado que es una variable física y una variable evaluativa, ¿no? Ya que tú codificaste la información, es hora de que hagas tu archivo de Excel. En el archivo de Excel, abres una hoja de Excel y en la columna o en la parte horizontal, cada columna va a ser una variable. Por ejemplo, AB1, F1 es el número de registro, aquí es el número de nota, la fecha de la nota, la candidatura. Esta captura de información o el registro de información es con base en el ejemplo que traíamos de cobertura informativa de 2 noticiarios radiofónicos en la ciudad de Oaxaca. Entonces están vaciadas aproximadamente todas de manera horizontal. Aquí están las variables, ¿no? Cada una de las variables hasta cada columna es una de las variables. Ya que tienes capturada cada una de las variables con el nombre realmente de lo que vas a capturar, empiezas a hacer la captura. Por ejemplo, esta es la captura del número de registro de notas que hay por día. Por ejemplo, el 4 de abril del 2012 solo se transmitieron 3 notas sobre candidatos a la senaduría, ¿no? Y aquí están, se capturaron, ¿no? La primera nota es sobre el candidato Biel Pérez Magaña, la segunda Diodoro Carrasco Altamirano y la tercera Benjamín Robles Montoya. Y conforme vas escuchando el audio, que en radio es bastante complicado porque hay que estar regresando continuamente para escuchar y obtener la información y hacer el vaciado directamente. Es mucho más fácil en prensa. También tiene su complicación hacerlo en televisión, ¿no? Porque hay que estar regresando y regresando la información. Para el ejercicio que van a hacer como proyecto final, yo les recomendaría que lo hicieran de un medio impreso. Sería mucho más fácil, ¿no? Entonces, así hasta que termines toda la información de un día. En este caso, de un día fueron 3 notas, ¿no? Sin embargo, si fuera la publicidad, por ejemplo, de un medio impreso,
solamente de la sección general, pues probablemente haya, no sé, entre 10 y 15 anuncios. Debería estar el total de 15 anuncios acá, con todas sus variables, ¿no? Completamente. ¿Qué pasa cuando ya tienes terminada la base de datos, que es en este caso la base de datos que tengo acá? Vas a ir analizando columna por columna. Por ejemplo, en la primera variable, que es número de registro, después de hacer el análisis completo de toda la semana compuesta, se analizaron 96 notas informativas. Ese es un primer dato, ¿no? El promedio de notas por emisión se puede ver aquí, ¿no? Por ejemplo, en una emisión eran 3, en otra emisión había 5 notas y así sucesivamente, ¿no? También, si hacemos el análisis, por ejemplo, de esta variable, tendríamos que seleccionar los elementos de la columna y, por ejemplo, ordenarlos en orden ascendente o descendente para que me saque las de diputados y las de senadurías. Y con base en eso podrías obtener un resultado. Una vez que tú obtienes los resultados, puedes hacer un sinfín de gráficas en las que se pueden visualizar estos. Todo ello se hace en Excel, ¿no? Cuando tú ya tienes tus resultados, puedes realizar tu informe. Y este es el ejemplo de informe de esta base de datos. Hay una ficha técnica donde vienen los nombres de quienes participaron en el monitoreo, las unidades de análisis, el tipo de muestra, las fechas del análisis, una introducción, ¿no? Y ya después vienen los resultados. Los resultados se presentan por variables. Por ejemplo, la primera variable, tiempo total de cobertura en los 2 noticiarios, dice: durante este periodo de monitoreo se transmitieron un total de 25 notas. De estas, 20 se difundieron en primera emisión con una duración de 39 y 40 segundos, en tanto que 5 notas se difundieron en encuentro, lo que sumó 18 minutos y 47 segundos al aire. Pueden ver con mayor detenimiento este informe, que es parcial, no es de todo el monitoreo, es solamente de un mes. Y ustedes van a observar los resultados de las variables número por número. En algunas ocasiones se decidió poner tabla, en algunas otras ocasiones se decidió poner gráficas, ¿no? Depende de las necesidades de información que el equipo de investigación decida publicar. Pues en esto es prácticamente lo que se hace, ¿no? El trabajo de Excel es arduo, chicos. Se tiene que ir analizando columna por columna. Seleccionas todos, puedes ir ordenando de manera ascendente y descendente para ir contabilizando de manera manual cuántas veces apareció determinado candidato y cuántas no. Este proceso también se puede hacer en un programa que se llama SPSS. Sin embargo, pues requeriría un poco más de tiempo aprenderlo. El método más sencillo es a través de una hoja de Excel, ¿no? Conocí una doctora de la UNAM que pues todavía trabaja en el Excel. Sin embargo, pues la tecnología puede facilitar mucho la interpretación de la información. Y en este caso, no solo la interpretación de la información, sino el registro, la codificación, la captura de información y los resultados. Todo este proceso de investigación, como les decía, requiere muchísimo tiempo para obtener datos precisos y objetivos, sistemáticos, ¿no? Y bueno, esta información que resulta de una técnica aplicada a análisis contenido, pues puede derivar en un producto informativo, ¿no? En un reportaje, en una nota informativa, en una entrevista. Finalmente, del análisis de contenido surge muchísima información. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente sesión, porque prácticamente pues de la mano con ustedes iremos realizando el proyecto final.